Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia, alumnos del Instituto Bíblico, Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. En esta tarde estamos nuevamente para seguir estudiando, para seguir edificando nuestra vida a través de la palabra de Dios. Gracias a Dios porque podemos estar un domingo más estudiando la palabra, el día del Señor, el domingo. Hoy quizás usted a la mañana fue a la iglesia, estuvo recibiendo también palabra de Dios, pero hoy vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro realmente muy hermoso. Estuvimos anteriormente con el capítulo 9, que trataba de la conversión de Saulo de Tarso, que después fue Pablo, ¿verdad? Pero antes de esto vamos a leer la palabra de Dios, el texto bíblico lema que nos acompaña siempre en estos estudios bíblicos, y esto es una palabra de Pablo, el cual le mandó en esta segunda carta a Timoteo, le envió, a este pastor joven, y le decía en el verso 15, le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Estoy diciéndole que sea diligente, y tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra de Dios. Esto es tan importante, hermanos, porque de esto depende nuestro crecimiento, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, para saber quién es Dios y quiénes somos en Cristo Jesús. Seguidamente le decía Pablo, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque esto es poder de Dios para los que se pierden. Qué hermosa declaración, ¿verdad? Esto es importante. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Esto pasó con los discípulos cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo. Fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué tremendo, qué hermoso, hermanos queridos. Y por último decía este pequeño verso que traza bien la palabra de verdad. O sea, trazar bien la palabra de verdad en el griego significa cortar derecho. Y cuando uno corta derecho, a veces molesta, ¿no? Y de pronto uno tiene que cortar derecho. No puede manipular la palabra. No puede usar la palabra para su conveniencia, sacar el texto fuera de su contexto. Y que se ve mucho a menudo esto, ¿verdad? Y de ahí vienen las herejías, las doctrinas erróneas. Y yo creo que Pablo fue muy conciso en esto, ¿no? Le dio realmente los consejos exactos para que lleve una vida realmente que agrade al Señor. Bueno, habiendo leído ya este texto lema que nos ha acompañado por muchos años en estos estudios bíblicos, acá del Ministerio Radial Vida Nueva Online, vamos a ir ya al capítulo 10. El capítulo 10 tiene 48 versículos. Este capítulo nos va a relatar la conversión de Cornelio. Qué hermoso, ¿no? Este pasaje, ya que tanto Pedro como Cornelio tuvieron visiones que estaban tan sincronizadas que realmente dio lugar al Pentecostés gentil. Esto es algo hermoso, ¿no es cierto? Porque hubo un Pentecostés judío en Jerusalén, cuando vino la promesa del Espíritu Santo, pero ahora hay un Pentecostés gentil, como para decir que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Entonces esto es importante, este capítulo 10, para nosotros los estudiantes de la Biblia. Dice el verso 1, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, ¿no? Del regimiento conocido como el italiano. Lucas, el escritor de Hechos, luego comenta, ¿no?, los hechos
subsiguientes a la llegada de Pedro a Jope. Y aparece en escena un centurión romano, dice, perteneciente al regimiento romano particular llamado el italiano. El italiano por el lugar, ¿no? El lugar de origen, ¿verdad? El verso 2 dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Aquí, hermanos, Lucas habla de este hombre, ¿no? De Cornelio, gentil, ¿no? Incircunciso, prosélito incircunciso, devoto, pero que practicantes del judaísmo seguramente y temerosos de Dios, dice. Recordándonos, hermanos queridos, que no solo los judíos vivían de esta forma para aquel tiempo, sino también algunos otros gentiles que también eran prosélitos, ¿no? que tenían temor a Dios. Y este Cornelio y su familia eran de esta manera, ¿no? Y dice que hacía muchas obras de beneficencia. Daba limosnas, ¿cierto? Y lo más importante, practicaba la oración. Mire usted, practicaba la oración al Dios judío. Y lo hacía, dice, con constancia. Y nos dice que debemos de orar con perseverancia, con constancia, ¿verdad? Obras que demuestran su fe. Esto es lo que está haciendo. Y su devoción a Dios. Verso 3. Un día dice como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios. Mire usted la visión que Dios le da. A un incircunciso, a un gentil. Que se le acercaba y le decía, Cornelio. Es que Dios nos conoce a todos. El Señor le dijo a su ángel, anda y dile a Cornelio. Entonces, hasta le dijo por su nombre. Y esto lo más extraordinario es que un gentil, teniendo visiones de parte de Dios, ve a un ángel que le habla. Mire usted. Esto yo creo que es una clara evidencia, hermanos, del cumplimiento profético de Joel, capítulo 2, verso 28. ¿Verdad? El verso 4 dice, le respondió, ¿no? ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, cuando Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Qué tremendo, ¿no? Y el ángel le dice, ¿no? Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. O sea que cuando uno ora a Dios, ¿no? Es una ofrenda, también. No solamente es conversar con Dios, sino también es una ofrenda, porque uno se vacía, uno se sincera con Dios. Y Cornelio era una persona de estas, ¿no? Claro, por la visión que tuvo, seguramente estupefacto, con temor ante lo sucedido, ¿no? Él le preguntó al ángel, ¿no? ¿Qué era lo que quería, ¿no? Tremendo. Ahora, es maravilloso, ¿no? Cómo la oración se convierte en ofrenda a Dios. Y Cornelio, en este caso, no fue parte de su imaginación. Algunos dicen, pero si habrá imaginado. No era. Sino que primero la emoción lo exaltó al punto del miedo. Al ver este imponente ángel, ¿no? Impresionante, cerca suyo. Algo tremendo. Algo tremendo. El verso 5.
Dice, envía de inmediato a algunos hombres a Jope, le dijo el ángel, para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Mire usted la orden que le da el ángel. Es como la orden que le dio, ¿no?, a Ananías, cuando tuvo que ir a orar por Saulo de Tarso, que había quedado ciego después del encuentro con Jesús. Verso 6. Simón Pedro, se hospeda con Simón el curtidor, el otro Simón, ¿no?, que tiene su casa junto al mar. Muy específico. Los datos que recibió Cornelio de parte de Dios por medio del ángel fueron tan exactos, hermanos queridos, que cualquiera que tendría una revelación tendría que tener también algo exacto, ¿no?, que esté acorde con la palabra. Esto es lo que le pasó a Cornelio, sin saber que después iba a ser otra cosa maravillosa, Dios. Verso 7. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Uno de sus soldados y a 2 de sus siervos. Y lo único que se atrevió a decir por ese momento tan difícil que vivió Cornelio es darle la orden, ¿no?, que había recibido a este soldado, mostrándonos también, ¿no?, que este soldado era otro hombre devoto, que le dijo, también entendió estas cosas, lo que le había acontecido. Verso 8. Le explicó todo lo que le había sucedido y los envió a Jope. Todo. Al día siguiente, verso 9, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Normalmente seguramente lo haría Pedro de esa manera, ¿no?, así como Daniel, que oraba, dice, 3 veces al día. Subió a orar, era casi el mediodía. O sea, Lucas nos cuenta este episodio, que Pedro se encuentra orando a la hora sexta, dice. O sea, el mediodía. ¿No? Mediodía. Y allí estaba Pedro, sin saber lo que había ocurrido con Cornelio. Mire usted lo que Dios estaba por hacer. Ni tampoco sabía que iban a venir estos 2 siervos más el soldado enviados por Cornelio. Verso 10. Tuvo hambre, dice, cuando subió a orar, dice que tuvo hambre y quiso algo de comer. Seguramente mandó a sus criados para que se lo prepararan algo. Mientras se lo preparaban, dice, le sobrevino un éxtasis. O sea, el éxtasis como que estaba dormido o como que estaba despierto. Estaba ahí. Que era manipulado porque se había tomado quizás un matecito, un tecito de alguna hierba que por ahí le hizo poner en... No. Él subió a orar. Normalmente, como cualquiera de nosotros podemos orar. Por eso le viene un éxtasis, ¿no? El verso 11. Dice, vio el cielo abierto en este éxtasis, en esta visión, y algo parecido a una gran sábana. No era una sábana, algo parecido, dice. Porque a veces nosotros decimos con seguridad, esta fue una sábana. No. Es como decir, la fruta que comió Adán fue una manzana. Dice, fue una fruta. Y esto dice, algo parecido a una gran sábana, que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. Este éxtasis, Pedro vio el cielo abierto. Solo podemos distinguir, hermanos queridos, la majestuosidad de aquel preciso momento que Pedro estaba viviendo, ¿no? Imagínense el cielo abierto y desciende como una sábana suspendida en el aire.
Verso 12. En ella dice había toda clase de cuadrúpedos, animales, ¿no? Como también aves, reptiles y aves, dice. Esa gran sábana, parecida a una sábana. O sea, animales de cuatro patas, por supuesto no, así como reptiles y aves. Ahora vamos a ver lo que pasó con esta visión. El verso 13. Dice, y le vino, acá dice en esta otra versión, levántate, le dijo, Pedro, levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Luego una voz le habla, hermanos queridos, escucha otra voz. Una voz que le dice que se prepare para matar y comer de lo que en aquel momento se le presentó sobre la sábana. Mire usted. Y vamos a ver qué contesta Pedro, ¿no? Verso 14. De ninguna manera, Señor. Replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Eso es lo que dice. Nunca he comido. Pedro reacciona, ¿no? De tal forma, Pedro conocía la ley judía, la cual le impedía comer a todo judío animales que fuesen considerados impuros. Por ejemplo, el camello, el cerdo, los reptiles, ¿no? Esto está también en Levíticos. Y los que había sobre esa sábana eran animales de aquella consideración, de todo esto que estamos diciendo. Por lo que Pedro, criado bajo las costumbres no judías, como todo judío, llamaba inmundos a aquellos animales que se le presentan en ese momento. Y si queremos saber cuáles eran los animales impuros, tenemos que leer el libro de Levíticos, el capítulo 11, especialmente ese capítulo 11. Verso 15. Por segunda vez le insistió la voz. Qué hermoso que está, ¿no? Por eso es atrapante leer la palabra de Dios. Aquella que a través del Espíritu Santo la leemos, Él nos guía, toda verdad. Uno se queda atrapado en las escenas que presenta, ¿no? Por segunda vez le insistió la voz, dice. Lo que Dios ha purificado, le dice esa voz, tú no llames impuro. Pedro, de nuevo, esa voz insiste en que debe comer, pues lo que Dios había purificado, Él no debe llamar impuro. Pero ¿a qué se estaba refiriendo con esta voz? Ahora, es muy interesante esta acotación, ¿no? Porque nos lleva a comprender que para Dios, que vimos acá, es más importante lo que Él hace, que las costumbres o tradiciones. Y esto queda claro, hermanos. Cuando judíos que guardaban fielmente la tradición, la abandonan al seguir a Jesucristo, como por ejemplo la circuncisión. ¿Qué le parece? Esto queda después muy claro, ¿no? A todo lo que Jesús había hecho. Verso 16. Esto sucedió, dice, 3 veces. ¿Qué cosas, no? El número 3. Por 3 veces lo negó. 3 veces le preguntó el Señor si le amaba. Ahora pasa lo mismo lo que le dice el ángel. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Él está diciendo. No solo pasó una vez, ¿no? 3 veces le dijo que coma. Lo cual para Pedro debe ser chocante, ¿no? Como que, Señor, o al ángel, ¿no? Dios nos dijo esto y no podemos hacer. Pero con ello estaba afianzando, hermanos, el propósito que tenía para con su ministerio. Esto él en este momento no entendía. Después lo iba a entender.
¿verdad? Porque vamos a ver la sincronización entre Pedro y Cornelio, las visiones. Verso 17. Dice, pero Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Ah, qué tremendo. Llegaron estos hombres, ¿no? Llegaron. A la casa de Pedro donde él estaba. En la casa de Simón el curtidor, ¿no? Estaba en la casa de las orillas del mar. Verso 18. Llamando estos hombres, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Como les había dicho, ¿no? Especificaciones, van a ir a tal lugar y van a preguntar por Pedro, todo esto. Eso les había dicho Cornelio a estos dos soldados, y digo a dos siervos y sus soldados. Verso 19. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, estaría pensando ahora, ¿qué hago, no? ¿Qué dilema? ¿Qué hacer con esa visión y con lo que él, según la ley judía, no estaba permitido? Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, el Espíritu de Dios le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Que las cosas que hace Dios, ¿no? A veces parecen incomprensibles para nosotros de una mente tan chiquita que tenemos. Cosas que Dios hace. Y nosotros quizás después que ya sucede la situación, nos damos cuenta, ah, sí, fue de parte de Dios. Antes no, ¿eh? Tenemos miedo, tenemos duda, y nos pasan muchas cosas. 3 hombres, baja y yo les he enviado a estos 3 hombres. Verso 21. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Verso 22. Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios. Mire usted cómo lo catalogaban a este hombre, ¿no? Qué bueno cuando alguien habla por nosotros, nos dice, este hombre es así, esta mujer es así. No que nosotros digamos, no, yo soy, no. Acá dijeron ellos, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Mire usted, un gentil respetado por todo el pueblo. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirles. Iba a iniciarse el Pentecostés gentil, hermanos queridos. Iba después a fusionarse tanto la iglesia judía como la gentil en una sola. Verso 23. Pero claro, Pedro aparece en este verso 22, preguntándoles, ¿no? ¿Por qué están allí? Y a los hombres, ¿qué pasó? Y los hombres le comentaron, ¿no? Le comentaron todo lo que le había ocurrido a Cornelio. Por eso en este verso 23 dice, entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Mire usted, como que el judío está con los gentiles dentro de la casa del judío, ¿no? Que también era una ley parte prohibisoria, ¿no? O sea, que prohibía. Así como los judíos y los samaritanos. No se podían hablar. Entonces al día siguiente, después que los hospedó esa noche, ese día, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. O sea, durmieron allí, no, al día siguiente se fueron para Jope. Y esto nos muestra que la iglesia se movía como una comunidad en donde todos participaban. No había una persona que podía decir, bueno,
acá ellos son, no, acá todos participaban. Eran dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. ¿Verdad? Verso 24. Un día después llegó a Cesarea, un camino muy largo seguro. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. El camino para llegar a Cesarea, dice la Biblia, que toma un día. No, un día. Pero Pedro, sin importar eso, llega allí donde se encontraba Cornelio junto a su familia, que se habían reunido. Dice. Había traído muchos amigos más, ¿no? Mostrando la importancia de compartir el Evangelio con la familia. ¿Qué tal? Verso 25. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él. Mire usted, hermanos, la humildad de este hombre, ¿no? Le rindió homenaje. ¿Y qué hizo Pedro? Seguramente aceptó esto, ¿no? Sí. Yo soy uno de los principales discípulos, apóstoles. No hizo estas, no demostró esto. ¿Qué hizo Pedro? Dice el verso 26, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Hermanos, la actitud de Cornelio es como que recibiera a Cristo, ¿no? Pero Pedro rechazó este acto y le pidió que se pusiera en pie, porque le dijo, soy un hombre como tú, le dijo, ¿no? Y esto nos da a entender, hermanos, que ante el único que debemos y podemos arrodillarnos es ante nuestro Señor Jesucristo y el Padre. Ante los únicos. Mire usted cómo nos demuestra la Escritura esto, ¿no? Nada parecido con aquellos que teniendo algún rol en la iglesia procuran la alabanza de los hombres, que le hagan la venia. O a veces los católicos le tienen que besar la mano al Papa, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Yo creo que esto es algo que nos tiene que llamar a reflexión, que nosotros somos siervos, servidores. La gloria es todo para Dios. Él sea la gloria. Verso 27. Y hablando, y Pedro entró en la casa y conversando con él, con Cornelio, y encontró a muchos reunidos. Para Pedro debió ser algo impactante, ¿no? Ver gran cantidad de gentiles. Gran cantidad de gentiles. Algo increíble, cómo Dios estaba preparando ese momento tan importante. Verso 28. Pero antes de pasar a este verso 28, vamos a ver el fragmento de los versículos, el resumen de los versículos del 24 al 27. ¿Cómo fue este encuentro tan hermoso, esta visión? Vamos a ver qué nos muestra este fragmento de la película, de esta porción. Levántate. Yo soy un hombre como tú eres.
muy poquito de todo esto que acabamos de ver, pero nos damos cuenta cómo Pedro, ¿no? Ese Pedro que antes quizás tenía esos aires quizás de superioridad, de un Pedro impulsivo, esta vez Pedro ya es una persona realmente que ha entendido lo que nosotros somos, ¿no? Lo que él es, un siervo de Dios, que tenía que apacentar a esa iglesia conformada por judíos y gentiles. El verso 28 nos dice, después de encontrar a esta casa, ¿no?, a mucha gente reunida, entonces les habló así. Ustedes saben muy bien, dice, que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿Vio? Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Entendió Pedro esta visión. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios entiende, tiene espíritu de discernimiento para saber lo que Dios quiere decirle con muchas cosas que le acontecen. Mire usted, Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar inmundo o impuro. Porque ahora a Pedro le causa sorpresa, ¿no? Que lo que antes él practicaba, ahora ya no lo hace. Como en el caso de que el judío se junte con un extranjero o que lo visite. Mire usted, esto es algo increíble, ¿no? Y sus palabras debieron resonar fuerte entre aquellos que estaban ahí, cuando empezó a decirles todas estas cosas, ¿verdad? Y la gente lo habrá escuchado con todo detenimiento y con toda alegría y gozo también. Pero sin importar esto, hermanos, Pedro reconoce que lo que el Señor quiso decirle por medio de la visión y el éxtasis que él tuvo, y ahora comprende que no debe llamar a nadie inmundo o impuro. Qué hermoso. Estaba consolidándose esta unión, cual Dios no hace acepción de personas. Verso 29. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Claro, después de esta interpretación, después de haber entendido lo que el Señor le estaba diciendo, bueno, ya está. No había otra manera, nada, ninguna objeción. ¿No? Pero él no entendía el por qué estaba allí ahora, en ese lugar. ¿Por qué había entrado a una casa de un gentil? ¿Por qué había dejado entrar a su casa a gentiles? Verso 29, sí, ¿verdad? Verso 30. Cornelio contestó. Él empieza a decirles, ¿no? Hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. Mire, Pedro a mediodía y Cornelio a las 3 de la tarde, pasado 3 horas del mediodía. Mire usted la sincronización que Dios hizo en este sentido. Preste atención en esto, ¿no? Dice, estaba yo orando en casa. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Verso 31. Y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Mire usted, al escuchar Pedro esto, no sé, ¿no? Se habrá llenado su corazón de gozo porque
yo creo, él sabía que esto solamente Dios podía haber hecho. Qué tremendo, hermanos. Verso 33. Así que inmediatamente mandé a llamarte, le dice Pedro. Y tú has tenido la bondad de venir. Y también porque el Señor le dijo, ve y anda. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Qué hermosa situación, hermanos. Porque antes de que Pedro hable, le cuente por qué estaba Pedro ahí, Cornelio, ¿no?, se apresuró a contar los pormenores de su experiencia para dar a conocer lo sucedido al apóstol Pedro. Y con esto, ya Pedro sabía que era de Dios. Verso 34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Dios no hace acepción de personas, o distinción de personas. Dios no tiene favoritos. Para Él no hay uno menos y otro más. Dios es justo. Usted sabe que el favoritismo, hermanos queridos, es injusticia. De allí que no lo propone. Y tampoco procuremos ser favoritismos. Líderes, los que están a cargo de una iglesia. Favoritismo porque diezma más. Favoritismo porque tiene quizás alguna posición importante dentro de la comunidad, dentro de la ciudad, ¿no? Y como hay un dicho de los abuelos, tanto tienes, tanto vales. Entonces, con todo esto, Dios le quiso mostrar que para Dios, ante Dios, somos todos iguales. ¿Verdad? Esto es lo que quiso mostrar el Señor. Todos tenemos, hermanos queridos, las mismas posibilidades de volvernos a Dios. Todos. O darle la espalda. En este tiempo, todos. Negros, blancos, amarillos, con dinero, sin dinero, pecadores, homicidas, adúlteros, homosexuales, travestis, trans, gay, de todo. Todo ser humano tiene las mismas posibilidades de volverse a Dios. El Señor dijo en su palabra, Dios dijo en su palabra, de tal manera Dios amó al mundo, en ese versículo tan famoso, que es Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree, no solamente los judíos, todo el ser humano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, si estás en una situación difícil, si realmente estás alejado de Dios, si eres un pecador, eres un homicida, un homosexual, un violador, lo que fuere, tienes una oportunidad de confesar tus pecados, pedirle perdón a Dios, arrepentirte y recibirlo a Jesús como tu único Señor y Salvador. ¿Qué estaba pasando a Pedro? Pedro no entendía. Porque en una cierta oportunidad dijo el Señor, yo he venido a la casa de Israel, a los judíos, no a los gentiles. Y como le iba a pasar después, vamos a ver cómo le pasa a Pablo, que se tuvo que, ahí en ese capítulo 18, sacudirse, dice, el polvo de sus pies y ya irse ya con los gentiles. Ya no iba a estar con los judíos. No les iba a hablar de la palabra a los judíos. Entonces, todos tenemos las mismas posibilidades de volvernos a Dios o darle la espalda. ¿Qué más dice el verso 35? Sino que en toda nación, dice,
Él, Dios, ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios está sentado, dice el Salmo, en el círculo de la tierra. Pedro en esta oportunidad parece haberse encontrado con una contrariedad teológica. ¿Qué está pasando? Para el judaísmo, esta contradictoria teología para el judaísmo, ¿no? Dios no solo procuraba la salvación de Israel, sino ahora la de todos aquellos que le temen y obran con justicia. Y dice que Dios se agrada de los que obran así. Estaba desorientado Pedro, la verdad, con todo lo que estaba aconteciendo, para no creer. Verso 36, ¿dónde estamos? 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Claro, esto es lo que terminó de decir Pedro, ¿no? Ahora Pedro les está abordando, les está anunciando las buenas nuevas del Evangelio, anunciándoles a los gentiles la paz de Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la reconciliación con los hombres. Y luego llama, ¿no?, a Dios Señor de todos. Algo que es raro para el judío, ¿no? Pues el pueblo judío consideraba a Dios su Señor. De ellos, no de los otros, no de todos. Mira usted, egoístamente, ¿no? Qué tremendo. Pero yo creo que Pedro, aquella visión que tuvo de esa, como una sábana que bajó del cielo, dijo, le había cambiado le cambió su perspectiva de las cosas que creía para ahora comprenderlas mejor. Esto es lo que estaba pasando. Verso 37. Dice, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y él empieza a explicar, ¿no? Y parece que el mensaje ya era conocido por todos, porque les dice de esta manera. Y de igual manera, este mensaje tenía nombre propio, tal cual nos da a conocer adelante, dice. El verso 38. Y dice, todo esto es que me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo el Señor en su ministerio terrenal haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Y por qué? Porque Dios estaba con él. Empieza a hablarles de Jesucristo, de su ministerio terrenal, ¿no? Y les dice, haciendo sanidades, milagros. Y también liberación, ¿no? Esto es tan importante para ellos en ese momento. Verso 39. Nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro, de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Todo esto. Andamos con él, por eso somos apóstoles, somos testigos de todo lo que pasó. Lo mataron colgándolo de un madero. Ahora Pedro se muestra como testigo visual y fiel. Él estaba ahí de lo que hizo sobre la tierra y cómo fue muerto colgado de una cruz. Que después también Pedro iba a morir de la misma manera, ¿no? Pero boca abajo, porque se consideraba indigno de morir como su maestro. El verso 40. Pero Dios, dice, lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Esto dice, ¿no? Dios lo resucitó al tercer día. Empieza a contarles todo aquello que él había visto.
en un principio, claro, Pedro, cuando vino María a decirle que no estaba el cuerpo de su Señor que había resucitado, no quiso creer, quizás en un momento muy muchos, ¿no? Así como Tomás. Verso 41 dice, no a todo el pueblo, o sea, está hablando de lo que se apareció después de su resurrección, estuvo todavía, dice, 40 días más en medio de ellos, apareciéndose. No a todos, dice, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Qué hermosos relatos de ese momento para todos aquellos gentiles, ¿no? Y qué impresionante era escuchar a un testigo veraz que estaba ahí con el Señor, hablando de su muerte y su resurrección. Y él contaba con tal seguridad, ¿no?, que como yo estuviera con él, yo hablo de esta manera, de lo que ocurrió, hasta el punto de compartir momentos de intimidad, en donde él les refiere que comieron con él, bebieron luego de la resurrección. Cuando el Señor lo llama a Pedro ahí, cuando Pedro ya se había ido, ya había dejado todo y se dedicaba nuevamente a su antiguo oficio, se les apareció el Señor, comió con ellos, y ahí el acontecimiento de la pregunta que Dios le hizo si le amaba por 3 veces. Qué hermoso, que todo esto tiene una relación, una coordinación, una sincronización que realmente admira a mucha gente que no es cristiana. Puede ser que la Biblia, los libros, entre los libros, escritos quizás por diferencias de años, tienen la misma concordancia, la misma sincronización. Tremendo, ¿no? Verso 42. Ya terminamos, queridos hermanos. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemnemente testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Y sigue Pedro contándoles, ¿no?, que les fue encargado a ellos a predicar. Ahí vemos la gran comisión que les dio a todos, y dar testimonio de Jesucristo, ¿no?, como juez de vivos y muertos, y que Él iba a volver nuevamente, como esto que estamos esperando nosotros, ¿no? Verso 43. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Todo el que cree, no importa judío, gentil, todos. Requisitos: creer, ¿no? Creer y recibirle a Él para perdón de pecados. Sencilla la cosa. Y ahora Pedro les explica, ¿no?, que era lo importante que era para los judíos, de que Él, de quien hablaban los profetas, ¿no? Y por último, pero menos importante, ¿no?, es todo aquel que cree en Jesucristo, dice. Recibe por medio de su nombre perdón de pecados. Mire usted esa gran revelación. Qué gran noticia. A nosotros no, en este tiempo. Porque ya no deberían esperar por un sacrificio anual, como antes hacía el pueblo judío. Cada año entraba el sacerdote para llevar un cordero sin mancha, ¿no?, y todo esto. Ahora solo, en cualquier momento, solo en creer en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Y ese día en la casa de Cornelio, solamente por creer en Jesús, sus pecados serían perdonados. Mire usted semejante afirmación que hace Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Verso 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, ¡ay, qué hermosa reunión!, ¿no? Hubiera querido estar ahí. ¿Usted también? Sí, ¿verdad? Sí. Estar con ellos. Qué hermosos acontecimientos. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¡Ah, qué tremendo! Era como el día de Pentecostés, ¿no? Cuando pasó
estaban, dice, todos unánimes orando cuando vino, dice, como un viento, ¿verdad? Y como formas de llamas. Qué tremendo. Y ahora estaba ocurriendo esto. Dice, mientras hablaba Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Acá no hubo necesidad que les impusieran las manos, no para que recibieran el Espíritu Santo, sino que por medio de la predicación. Esto también puede pasar ahora. Cualquiera que, supóngase que una persona inconversa va a la iglesia, pitan, por medio de esa predicación, el Espíritu Santo ¿cómo le puedo decir? Lo va a tener ese deseo de querer aceptar a Cristo en su corazón. Y pasó lo mismo, ¿no? Dice que si no por medio de la predicación, del mensaje de salvación, ellos creyeron y recibieron la fe, su confirmación de fe allí mismo. Y claro, esto fue lo que pasó con el eunuco, ¿no? ¿Se acuerdan? Con Felipe, que se encontró con el eunuco. Y no solamente eso, sino que se bautizó. Encontró un río y ahí se metió. Y cumplió una parte más de en obediencia al Señor. Tremendo. Yo creo que también debe pasar esto acá mismo, ¿no? Verso 45. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados, porque Pedro no fue solo, fue con algunos hermanos de la iglesia. Se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. El Espíritu Santo estaba sellando como propiedad también a los gentiles. Se estaba celebrando el Pentecostés gentil, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! O sea que había testigos de esto. Que esto le iba a servir a Pedro cuando iba a dar su informe allá en Jerusalén, ante los otros, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo, hermanos, al derramarse sobre ellos sin necesidad de la circuncisión, ¿no? Esta experiencia de seguro debió empezar a cambiar su perspectiva teológica de Pedro y los demás que le acompañaron. Verso 46. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Mire usted. Entonces Pedro respondió, ¿no? Verso 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua? Ahí está. Le pasó como al eunuco. ¿Acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Verso 48, el último verso de este capítulo. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Qué hermoso. Este acontecimiento de este capítulo 10 es realmente impresionante. No me canso de admirarme por lo que Dios hace, lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer. Cuando Dios elige a una persona, ya seas tú, ya sea yo, ya seas tú, Dios va a enviar algo para que nosotros podamos, que alguien nos predique la palabra. Y podamos, ¿no?, creer en este Jesucristo maravilloso. Qué hermoso. Hablaron en lengua, se bautizaron. Formaron parte ahora de la iglesia de Cristo. Esa iglesia la cual el Señor les dijo, hay otros rebaños, esos también tráiganlos, para que sea un solo rebaño y un solo pastor. Qué bueno, ¿no? Este evento de hablar en lengua sobrenatural terminó con la evidencia clara
que el Espíritu Santo también sobrevendría sobre los gentiles, quienes Dios no consideraba impuros, como los judíos creían, ¿no? Y que además ellos vieron claramente, ¿no? Los que le acompañaban a Pedro, y Pedro también, claramente evidencias de recibir el Espíritu Santo, como el hablar en lenguas y alabar a Dios. Qué hermosa experiencia, ¿verdad? Y después de esto dice, para Dios, que se bautizaron como señal literal y espiritual de seguir a Cristo. Se bautizaron. Otro aspecto que resalta en todo esto que estamos leyendo, hermanos, es que Lucas menciona el bautismo en el nombre de Jesucristo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero acá, ¿qué le dijo Pedro? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿no? Acá el escritor menciona el bautismo solamente en el nombre de Jesucristo. Y no bajo la forma bautismal, como les decía, ¿no?, de Mateo 28. Ahora, yo creo que hay muchas discusiones al respecto sobre cuál es el modo correcto de bautizar. Es un tema de controversia, ¿no? Y si en nombre de Cristo, o en el Padre, o el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, muchos eruditos creen que la mejor forma de hacerlo es por la manera que Cristo enseñó, ¿no? Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que es de esa manera, y es mi opinión personal. Le dejo a usted, ¿no? ¿Qué opina usted acerca de eso, amado estudiante? Es como para investigar, ¿verdad? Y con este verso 48, hemos dado por terminando, el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Un hermoso capítulo. Yo siempre les aconsejo a mis hermanos que puedan volverlo a leer, este capítulo 10. Y van a encontrarse muchas otras cosas, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos va a mostrar nuevas cosas, algo más para entender. Es cuestión de meterse ahí en estos acontecimientos, estudiarlo con pasión, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso. Así que vuelva a leerlo este capítulo 10. Y seguramente que nos va a dar más deseo de estudiar la palabra de Dios, más deseo de conocer más a Dios a través de su palabra. Vamos a conocer a la iglesia, estamos conociendo a la iglesia, los inicios de esta iglesia, que después iba a pasar un momento de transición, ¿no? Para después luego consolidarse, como hay hoy en nuestros días. No nos olvidemos, hermanos queridos, hoy en la iglesia hablábamos en el discipulado, el ministerio de la reconciliación. No nos olvidemos, la gran comisión. Por eso cuando nosotros compartimos, nos suscribimos al canal para estos videos, para que no falte ninguna de las lecciones, no tanto por decir, tenemos tantos suscriptores, no, tantos likes, no. Ese no es el espíritu, no es el propósito. Cuando usted se suscribe, entonces usted va a saber qué día le llega el siguiente capítulo. Y después usted tiene que compartir con otras personas. Publíquelo en su perfil, en su página. ¿Para qué? Para que usted con esto sea partícipe de la gran comisión. Id por todo el mundo, dijo el Señor, ¿no? Y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es el evangelio. Esto es las buenas noticias del Señor. Es el único propósito de este programa y de los otros programas que están bajo la cobertura del Ministerio Radial Vida Nueva Online, la cual presido acá en Filesa. Así que
Hermanos queridos, yo les animo a no perderse ninguna clase. El próximo domingo estaremos viendo el capítulo 11. ¿Qué acontecimiento nos traerá? Y si usted se adelanta en estudiar el capítulo 11, estúdielo. Lea la palabra. Sepárese un tiempo cada día. Medite en la palabra. Esto va a ser para su crecimiento espiritual y va a ser para su beneficio espiritual. No me engañe. ¿Sí? Que Dios lo bendiga. Saludo a todos mis hermanos de ese Puerto de Paz, a la pastora Mabel, mis hermanos, a todos los que nos siguen, los suscriptores que nos siguen. Y bueno, que esto haya sido para bendición de su vida. Que Dios lo bendiga y nos vemos el próximo domingo con el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.